¿Qué tal, Emilio? Buenos días, ¿cómo estás? Hola Jorge, un abrazo muy fuerte. Pues estoy estupendamente. Espero que tú también. Sí, Encantado de compartir nuevamente este encuentro virtual contigo. bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hoy nos habíamos propuesto hablar sobre el tema del suicidio y el objetivo es un poco aclarar algunas cuestiones que tienen que ver con este tema, sobre todo para desmitificar creencias erróneas y tratar de alivianarle la experiencia a muchas personas que están sufriendo a raíz de esto. Así que empezá por donde quieras y vamos a viendo cómo fluye la charla. ¿Eh? Muy bien, Jorge. Sí, como siempre hacemos nosotros, sin ningún guión Sí. preestablecido, sino lo que vaya apareciendo, que será lo mejor, sin duda ninguna, para nosotros, para nuestro compartir y para las personas que también puedan acceder a este compartir común. Uh-huh. Quizás sea interesante comenzar, Jorge, señalando que mi interés por el suicidio, en particular, y por lo que significa el fallecimiento físico en general, comenzó hace ya bastantes años. Fue como debido a una experiencia cercana a la muerte, a un accidente que tuve que provocó un infarto pulmonar y eso tuvo una serie de secuelas. Y a partir de ahí, que eso fue en noviembre del año 2010, por tanto pronto harán ya 9 años de ese evento, a partir de ahí, por lo que yo había vivido, pues me empecé a interesar por lo que es la muerte. Cosa que antes, aunque mi camino en conciencia ya llevaba un trecho, pero cosa que antes especialmente no me había interesado, la verdad. Me había interesado genéricamente, pero no expresamente. Y a Uh-huh. partir de ahí me puse a indagar, me puse a estudiar, empecé a buscar textos que yo considero que son serios a la hora de profundizar en esto. Y también fueron llegando a mi vida personas que tienen ese maravilloso don de contactar con el más allá, de contactar con los desencarnados. No porque se lo propongan, no porque lo hayan pretendido, sino porque lo tienen. Ese don se tiene. Hay, cada uno tenemos nuestros dones y hay personas que tienen ese don. Bien, todo esto me llevó poco a poco a ir teniendo una serie de ideas claras que vertí primero en un libro del año 2015 que tuvo como título Vida más allá de la vida y experiencias cercanas a la muerte. El tránsito, vida más allá de la vida y experiencias cercanas a la muerte. Y como ahí habían quedado cosas, había recogido mucho de lo que había estudiado y profundizado, pero habían quedado cosas, posteriormente, en el año 2018, publiqué un nuevo libro que tiene como título ¿Qué hay después de la muerte? Digo todo esto porque como vamos a hablar de un tema que es objeto de mucho debate, es objeto de muchas opiniones y en torno al cual hay muchos prejuicios y muchos sistemas de creencias, lo que quiero compartir al respecto es que este es un tema que yo me he tomado muy serio y que lo que voy a compartir no es consecuencia de la lectura de 4 artículos durante un fin de semana, ni de lo que 2 personas así de una forma más o menos improvisada me hayan compartido o comentado, sino que es consecuencia, es fruto, me he resumido desde luego porque lo vamos a hacer de manera sintética, pero es resultado de muchos años de acudir a fuentes serias, textos serios, contemporáneos y arcaicos y ancestrales, compartir con personas que tienen el don al que me refería anteriormente, etcétera, etcétera. Y Uh-huh. creo que, por tanto, con ese bagaje, modestamente sí puedo aportar algunas claves con relación a lo que el suicidio es, a lo que el suicidio significa y a las repercusiones que más allá de esta vida el suicidio tiene. Creo que esa puede ser la tarjeta de presentación por mi Bien, parte a la hora de lo que vamos a comentar, Jorge. bien. Bueno, si querés, podemos empezar a comentar cómo se originan, perdón, estas creencias erróneas que vos definís, ¿no? A partir de de qué cosas promulgadas, ¿no? Y quién las promulgó, ¿no? Hoy día es una opinión extendida, sin caer en ningún tipo de exageración, ¿eh? Pero es una opinión extendida en que hay por todos sitios, a Uh-huh. nivel de cada país, pero también a nivel global, a nivel internacional, hay grupos, hay
poderosos, entre comillas, hay élites que tienen un poder, que tienen un dominio, y que ese poder y ese dominio lo quieren mantener a toda costa. Conlleva una serie de privilegios, satisface lo que es su visión egoica y egocéntrica de la vida, y a partir de ahí no tienen ningún tipo de problema en, por todos los medios a su alcance, manipular, distraer, entretener y alienar a los seres humanos. Esto hoy es hay una cantidad de información inmensa, ¿no?, que pone de manifiesto cómo se plasma esa manipulación, cómo se plasma ese dominio, cómo se plasma ese engaño. Hemos ido aprendiendo que para ellos el caldo de cultivo de su dominio y su manipulación es el miedo, es la inseguridad, es la incertidumbre. Ese es el caldo de cultivo que utilizan. No quieren personas conscientes, no quieren personas empoderadas, no quieren personas que realmente tomen el mando consciente de su vida y estén dispuestas a ser valientes para llevar a cabo eso de lo que el corazón le indica. No, quiere a un rebaño obediente, adormecido, etcétera, etcétera. Pues bien, Jorge, esto que hoy está ahí, se tiene multitud de manifestaciones, esto no es nuevo. Es nuevo en los instrumentos tecnológicos. Es decir, siempre ha habido un grupo, siempre ha habido una élite, siempre ha habido una minoría que ha intentado tener en la palma de la mano, como decimos por aquí, tener en la palma de la mano, tener controlado, tener dominado, tener manipulado al resto de la gente. Y esto ha tenido muchas manifestaciones y también la ha tenido en el mundo de la espiritualidad, con unos mensajes maravillosos aportados por maestros, por instructores espirituales, basados puramente en el amor, en la misericordia y en el perdón, y que sin embargo, por esa manipulación, por ese dominio, por lo que estamos comentando, esos poderosos se la ingeniaron en su momento para tergiversarlos, para encorsetarlos y para darle un barniz que ocultara realmente su auténtico significado. Y lo que han sido mensajes de estos maestros, que son mensajes de conciencia, de libertad y de amor, ellos se han empeñado en convertirlos en mensajes de miedo, en mensajes de culpa, en mensajes de pecado y en mensajes que en lugar de ayudar al ser humano a vivir como lo que realmente somos, a despertar y a elevar nuestra conciencia, consigan todo lo contrario, empequeñecernos, embrutecernos y que no seamos capaces de ir más allá de una mirada torpe hacia lo físico y material que nos rodea. Incluso, insisto, esto se ha hecho desde el mundo de la religión. Pues bien, toda esta larga introducción que acabo de hacer, Jorge, es para comentarte que las religiones, tergiversadas y manipuladas por esta élite, han hecho del suicidio, no solo del suicidio, lo han hecho de muchas cosas, claro, pero han hecho del suicidio uno de sus baluartes para meter miedo, para introducir a la gente en esa dinámica de inseguridad, de incertidumbre, de pánico. Y la verdad es que este es un asunto que es especialmente grave en mi juicio. Evidentemente, el manipular, el tergiversar, el engañar, nunca tiene justificación, obviamente. Pero en este caso que estamos comentando es especialmente duro, porque cuando a cualquiera de nosotros fallece un ser querido, eso provoca un dolor. Incluso cuando somos muy conscientes de que hay vida más allá de la muerte, que la vida no es solamente en este plano, sino que es un continuum que va más allá y que se manifiesta en el plano de luz. Por muy consciente que seamos, hay siempre una añoranza de la presencia física de la persona que ha venido estando a nuestro lado. Hay un dolor por el fallecimiento de un ser querido, no digamos ya cuando se tienen dudas a si hay algo más allá de la muerte, no digamos ya cuando se cree que no hay nada más allá de la muerte. El dolor está ahí. Ese dolor se hace enorme en el tema del suicidio, primero porque las personas que viven el fallecimiento por suicidio de un ser querido se plantean siempre, ahí está la mente con sus trampas y se plantean siempre el si no podría haber yo hecho algo para evitarlo. Y sin darse cuenta van deslizándose a una especie de autoculpación. Yo soy culpable o soy parte o tengo parte de culpa en el suicidio.
Claro, esto es tremendo, porque junto con el dolor del fallecimiento se le une ahora la corresponsabilidad, mejor dicho, la coculpa, la autoculpa o el participar en la culpa del propio suicidio, lo cual eleva exponencialmente ese dolor. Sí, Y sí. ya, claro, la guinda del desastre supino, del desastre absoluto, es cuando, para colmo, junto con el dolor del fallecimiento del ser querido, junto con la autoculpación por no haber hecho lo que podría haber hecho a lo mejor para evitar el suicidio, ahora encima los sistemas de creencias impuestos desde la manipulación y el miedo le indican que además ese ser que ha fallecido está condenado al fuego eterno, está condenado al infierno, o está condenado por lo menos a un tránsito muy duro, enormemente doloroso y con muchas tensiones y con muchísima desarmonía. Pues claro, el patio es completo, es decir, el dibujo es terrorífico. Terrible. Y eso ha hecho que históricamente muchas personas, padres, madres, hermanos, familiares, amigos de personas que se han suicidado, pues hayan cargado con una cruz absolutamente inmensa de dolor, de sufrimiento, a unos niveles difíciles de imaginar para aquellos que no lo han pasado. Pues bien, cuando todo esto lo tiene delante, lo más tremendo, Jorge, es que es mentira. Es lo más tremendo, que es radicalmente mentira. Es radicalmente falso. Constituye un engaño absolutamente, yo diría que es burdo, porque de verdad las personas que tienen el don de ver lo que hay más allá y lo que los instructores espirituales, los grandes maestros, nos han dejado siempre en herencia, no tiene nada que ver con este batiburrillo tan enorme de miedo, de carga, de culpa, etcétera, sino que es todo lo contrario. Es un mensaje de misericordia, un mensaje de amor y es un mensaje de conciencia. Y efectivamente, Jorge, creo que podemos abordar el tema del suicidio precisamente desde ese telón de fondo, desde esa herramienta que es la conciencia. Bien, y digamos, digamos, porque estamos hablando de que un mensaje original de amor se tergiversó por manipulación, conveniencia, manipulación de la conciencia, por cómo queramos verlo, o por querer dominar para que las personas hagan lo que yo quiero que hagan. Pero digamos, ¿cuál sería el mensaje original? Este que hablamos que es el mensaje de amor incondicional, de amor. ¿Cuál sería uno, por ejemplo, para que las personas vayan generando un nuevo pensamiento, una nueva creencia sobre esto? ¿Y basado en quién, no? La realidad es que es muy sencillo. Todas las tradiciones espirituales, todos los maestros, todas las grandes almas, todos los sabios y sabias han expresado con distintos ejemplos y de distintas maneras que nosotros somos seres espirituales, alma-espíritu, dice el cristianismo, somos seres espirituales, imperecederos, de conciencia plena, que estamos encarnados en este plano físico y material para vivenciar lo que significa precisamente la convivencia con la propia materia y lo que es el devenir en este plano físico. Cuando lo hacemos, cada vez que volvemos a encarnar, el objetivo es ir recordando cada vez más lo que somos, en el sentido de que cuando nuestra conciencia pura y divina encarna en este plano, se produce lo que tantos maestros han llamado el gran olvido, el gran olvido. La conciencia está tan envuelta en la materia que es como si no estuviera. Está ahí latente, pero no se hace patente. Y toda la serie de encarnaciones que vamos viviendo tiene como objetivo precisamente el desplegar vivencias y experiencias que poco a poco nos permitan, a través de nuestra evolución en autoconsciencia, en ir saliendo de ese olvido, ir quitándonos las capas que nos metían en esa especie de amnesia, en esa especie de Alzheimer, y para eso tenemos cada una de las vidas que vamos viviendo, en las que vamos sembrando una serie de conductas, comportamientos, experiencias, pensamientos, emociones, etcétera, que cuando vamos al plano de luz son la cosecha y que cuanto mayor vibración hayan tenido en esta vida, más cosecha, más fruto nos dan en ese plano de luz para ir completando nuestra alma, para que nuestra alma vaya creciendo, para que nuestra alma se vaya expandiendo y volvemos a encarnar con ese alma, vamos a decirle así, más crecida que hayamos conseguido como consecuencia de las vidas anteriores. En este contexto no hay ningún tipo de juicio, no hay ningún tipo de posible castigo, no hay ningún tipo de nada, sino la autorresponsabilidad de uno con uno mismo. Es decir, es un tema de conciencia. Yo tengo por delante mi camino, tú tienes por delante tu camino.
Hombre, posiblemente esos caminos no son ad infinitum. Hay una serie de ciclos y de superciclos que afectan y que pondrán de manifiesto que habrá un momento determinado en el que se cierre un ciclo y solamente aquellas almas que hayan llegado a un cierto nivel de autoconsciencia puedan seguir más allá. Pero en cualquier caso es un tema de autorresponsabilidad y de autoconsciencia, donde nadie juzga y donde nadie castiga. Cuando esto se empieza a tener de manifiesto, la rienda de tu vida las tienes tú. No hay nadie quien pueda interferir en ese camino. Y cuando se realiza o se produce lo que llamamos el fallecimiento físico, y este es el tema que yo creo que es crucial para entender lo que el suicidio significa y lo que en general significa el fallecimiento como tal, da igual la forma, cuando se produce el fallecimiento físico, el estado de conciencia que tenemos es el mismo que teníamos antes de desencarnar. Es decir, al desencarnar mantenemos la visión, la percepción en conciencia que teníamos antes de desencarnar, ni más ni menos. El hecho en sí de cómo se produce el fallecimiento, si es por accidente de tráfico, si es por enfermedad, si es por suicidio o por lo que sea, no influye en eso. Y desde luego no influye para nada el hecho de dejar el cuerpo. Hay personas que consideran que cuando se fallece y salimos de nuestro cuerpo, vemos cosas que antes no veíamos. Eso claro, no es verdad. Es la claridad total y no es así. No, eso claro. no es verdad. Mantenemos la conciencia. Claro, sí, y esto es general para todos, digamos, independientemente de lo que hayas hecho o no hayas hecho. Digamos. Eso vale para un accidente de tráfico, vale para una enfermedad, vale para un suicidio, para lo que sea. Cualquier forma que se nos pueda ocurrir de fallecimiento físico, esta norma es absoluta, porque es la norma precisamente del amor y de la conciencia. Cada uno tiene su estado de conciencia, que ha ido desarrollando a través de una cadena de vidas, y que en esta vida en la que estamos, bueno, pues está donde está. Y cuando se produce el fallecimiento físico, cuando ese coche, cuando esa envoltura deja de estar ahí, el conductor, nuestra esencia, nuestra conciencia, como queramos denominarlo, tiene el estado de conciencia que haya ido elaborando, que haya ido produciendo, y el hecho del fallecimiento no la aumenta ni la disminuye, ni la aumenta ni la disminuye. Es exactamente la misma. Es así como realizamos el denominado tránsito, donde vamos ya soltando los elementos más densos, emocionales y mentales que hayamos podido ir teniendo en esta vida, esa especie de chapapote de contaminación que podríamos haber tenido en esta vida, y cuando nos hemos limpiado de esa contaminación, entramos en el plano de luz. Y este esquema, que es simple, es un esquema que se basa en la conciencia y que es aplicable a cualquier tipo de fallecimiento físico. Esto abre un tema que me lo han planteado muchas veces, Jorge, que dicen, bueno, pero es que la persona que se suicida, su estado de conciencia es un estado de conciencia y se lanza un juicio al respecto. Se lanza un juicio. Es un estado de conciencia desesperado, es un estado de conciencia turbado, es un estado de conciencia negativo, y eso tiene que tener sus repercusiones cuando se realiza el tránsito. Puede ser fruto de una patología también, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, Jorge, has dado en una de las dianas. Lo primero es que ¿quién es quién para juzgar a nadie? Es decir, si ni siquiera los grandes maestros, bajo ningún concepto, juzgan a nadie, y como ocurrió con Cristo Jesús, con Jesús de Nazaret, él insistía precisamente, como han hecho todos los grandes maestros y sabios, en que no juzguéis, no juzguéis. Por muchos motivos, entre otras cosas porque tú cómo puedes saber lo que se mueve dentro de otro ser humano. Claro, si lo tenemos complicado muchas veces para saber lo que se mueve dentro de nosotros mismos, claro. y lo digo tal como es, yo mismo, tú mismo, todos, muchas veces tenemos dificultades para entender, para conocer, para saber lo que se mueve dentro de nosotros mismos. Sí, y hasta a veces es más fácil ver lo que le pasa al otro que a vos mismo. Claro, claro. Entonces, sí, claro. Deberíamos ser lo suficientemente humilde y modesto como para entender que si uno tiene dificultad incluso para entenderse consigo, ¿a qué diantres, cómo se te ocurre emitir un juicio sobre el otro? Claro. Es radicalmente absurdo. Si lo pensamos, es de un egocentrismo absolutamente absurdo. Pero permanentemente, sin embargo, lo hacemos.
Lo Yo no hacemos. sé si tiene que ver con el ego, si tiene que ver con que... Tiene que ver con el ego, Jorge, claro que tiene que ver con el ego. No entiendo que el otro es otro, no, o sea, pero es, cuando yo lo hablo con mis alumnos, que le digo, hay que entender que el otro es otro, bla, 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 sí, sí, todo el mundo lo tiene claro. Entonces, ¿por qué juzgás permanentemente? La pregunta. Sí, sí, sí. Bueno, no, es como que es una costumbre, ¿no? Como que es moda, ¿viste? Y viste lo que hizo tal y lo que no hizo. Bueno, es así. Sí, sí, es un problema de los malos hábitos que tenemos y que Claro. hemos introducido en nuestra mente como un programa informático que ahora resulta difícil de desinstalar, ¿no? Una aplicación que ahora resulta difícil de desinstalar. Es así. Pero esto es lo primero a señalar. Oye, ¿tú quién eres para emitir ningún tipo de juicio de cómo el otro ha afrontado el tránsito? ¿Tú qué sabes? Lo que en esa persona había, lo que esa persona vivía, lo que esa persona sentía. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Ese es el primer punto. Punto segundo, no solamente en el tema del suicidio, también ocurre para determinadas enfermedades que tienen que ver con la mente, ocurren con procesos de sedación que a veces se dan en los hospitales a los enfermos, ocurre en casos de coma. Hay que tener en cuenta que hay un momento que, por las circunstancias que estamos viviendo, la conciencia, lo que somos en definitiva, puede desconectar de lo que efímeramente ocupamos. Es decir, que el conductor que somos, que está ahí en el coche, que es nuestro yo físico, emocional y mental, el conductor, por las circunstancias de vida, puede cortar el hilo, puede dejar de estar en conexión. Eso sucede con el coma, por ejemplo. Una persona que entra en coma, lo que es, no se queda atrapada en esa cárcel durante los días, los meses o los años que pueda durar el coma. Está fuera, está desarrollando una vivencia, está desarrollando una experiencia y suele volver a la persona que está en coma cuando va a salir del coma o, si no sale del coma, en el momento terminal en el que va a vivir el fallecimiento. Con lo que en todo ese proceso, en el caso del fallecimiento, todo en ese proceso de coma, la conciencia ya no ha estado ahí. Esto sucede también en la sedación, esto sucede también en la demencia senil, esto sucede en determinados procesos en donde por sus características la conciencia deja el coche porque entiende que el coche ya no tiene nada que aportarle. Insisto, como mucho, vuelve al coche en el momento final. Esto es lo que hace que, por ejemplo, personas que tienen ya la cabeza ida, dicen los doctores, dicen los médicos, personas que tienen la cabeza ida, es curioso que en muchas ocasiones, antes de fallecer, recuperan asombrosamente la lucidez y viven un rato de lucidez donde se despiden de los seres queridos, donde tienen plena conciencia de lo que están viviendo y uno le pregunta a los doctores, bueno, pero ¿qué pasa aquí? Porque si está demente, está demente. ¿Cómo es que ahora de pronto se convierte en cuerdo? ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, lo que ha sucedido es que la conciencia había desconectado de ese organismo porque ya ese órgano, ese coche, no daba más de sí, ha vuelto a ese coche como conductor simplemente porque ha llegado el momento de que se pare y en esos minutos aprovecha para, con esa lucidez, realizar una especie de despedida. Pongo todo esto de manifiesto, podríamos seguir en esta línea, pero para señalar que hay una parte significativa de los suicidios, además de que no somos nadie para juzgar a nadie, punto primero, y que no tenemos ni idea de lo que se mueve dentro de cada uno, esto todo es el primer punto, pero junto con eso tenemos que ser conscientes que en muchas ocasiones la conciencia se ha ido de un cuerpo, se ha ido de un coche, y ese coche y ese cuerpo puede llevar a cabo un suicidio, pero ahí no hay ningún tipo de acto consciente. Es simplemente una especie de desenvolvimiento del devenir, de lo puramente material que hay en nosotros y que hemos dejado a un lado. Me explico todavía mejor. Hay enfermedades psíquicas, muchas, que inclinan al suicidio. Y ahí no hay un acto consciente, es una disfunción del coche, es una anomalía psíquica del coche, es una enfermedad del coche la que provoca precisamente esa tendencia al suicidio. Si esa tendencia al suicidio es más que tendencia porque se plasma, ahí no hay ningún tipo de decisión consciente. Ahí no estás tú tomando la decisión. Es simplemente una deriva del proceso mismo de disfunción, del proceso mismo de enfermedad. Punto tercero. Hemos dicho, lo primero, no juzgues.
Lo segundo puede ser simplemente una deriva donde la conciencia ya para nada actúa y es algo que procede de la propia disfunción de esa deficiencia física. Punto tercero. Yo creo que no se trata de ningún secreto. Desde el mundo de la psicología, de la psiquiatría, se atienden a enfermedades psíquicas, estos profesionales tienen una responsabilidad delante. Y yo respeto enormemente esa profesionalidad y esa responsabilidad que ellos tienen. Y en momentos concretos, ante los pacientes que tienen delante, pueden tomar la decisión de hacer la indicación de un tratamiento, de un medicamento que ellos saben que tienen un riesgo de que influyan, de que impulsen la tendencia al suicidio. Es más, si se coge el prospecto de los medicamentos, algunos de ellos, bastantes de ellos, en sus indicaciones alertan sobre este peligro, de que como efecto secundario este medicamento puede impulsar la tendencia al suicidio. ¿Por qué un psiquiatra, por qué desde el mundo de la medicina se puede indicar un tratamiento como este sabiendo que la medicación puede inducir al suicidio? Pues muy simple, porque se entiende que es un riesgo pequeño en comparación con lo que el fármaco de beneficio puede tener para el paciente, pero sabiendo y reconociendo que ese riesgo está ahí. Pues claro. Bien, yo he conocido tantos casos donde ese riesgo no es teórico, sino que se ha convertido en realidad. En todo lo que tiene que ver en el mundo de la psiquiatría, de las enfermedades psíquicas, he conocido tantos casos donde efectivamente ese medicamento, ese tratamiento ha impulsado, no teóricamente, sino en la realidad, al suicidio. Y aquí, ¿qué es lo que nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando con un suicidio que es simplemente un síntoma. Es el síntoma externo, es la consecuencia externa de un proceso que tiene que ver con la enfermedad y que tiene que ver con la medicación. Dicho esto, ¿qué tiene que ver eso con el estado de conciencia de la persona? Esa persona, de hecho, está ya desconectada en el estado de conciencia y nosotros, si juzgamos, nos atrevemos a decir la inmensa tontería de que ahí ha habido una decisión consciente que va a hacer que esa persona, por la eternidad, la pase en las tinieblas del infierno y en los fuegos del infierno. Cuando eso es simplemente una persona que ha tenido una deficiencia psíquica, que esa deficiencia psíquica ha sido tratada con una medicación que tiene un riesgo potencial de inclinar al suicidio y eso se ha producido efectivamente así. ¿A cuenta de qué vamos a poner sobre la mesa? ¿A cuenta de qué vamos a suponer que esto es un castigo? Que esto es... Son cosas realmente, Jorge, que sorprenden, ¿no? Por ahí ha habido muchos sabios que dicen que es difícil explicar lo obvio. Claro. Las cosas que son obvias es muy difícil explicarlas. Y esto es tan obvio, es tan obvio que debemos serenarnos, calmarnos, no juzgar, comprender que cada uno es cada uno, comprender que además los procesos de conciencia son una cosa y los procesos físicos y psíquicos son otro, no mezclar el tocino con la velocidad, no mezclar las churras con las merinas. Pues nada, sin embargo lo hacemos con toda la tranquilidad, sin ningún tipo de pudor y además originando un enorme dolor a aquellas personas que esta mezcolanza rara y estas extravagancias absolutas que estamos diciendo, por los sistemas de creencias que vienen de antiguo, por mor de la manipulación y el dominio al que hicimos antes referencia, pues lo hacen suyo. Y la verdad, Jorge, es que yo te agradezco mucho que estemos hablando de esto, porque nos hemos encontrado tú y yo a tantas personas que a ese Bueno, se ha interrumpido un poco la comunicación. No sé si me escuchás, Emilio. Emilio, ¿me escuchás? Bueno, vamos a tratar de volver a una nueva comunicación, porque evidentemente algo ha pasado que se ha interrumpido, así que seguiremos en la próxima grabación.